Hola, bueno, paso a explicarte un par de ejercicios que habían quedado del repartido anterior. Creo que quedan dos más todavía, porque ese repartido es una locura, incluso creo, aparentemente está mal ordenado. Primero tendría que haber ido el otro y después este, porque este es mucho más complicado, pero bueno, así estaba. Bien, en este ejercicio tenemos un cuerpo 1 de 12 kilogramos apoyado en el plano y uno de 5 colgado de este otro lado, y teníamos que averiguar. Pedí ahí a ver si el sistema estaba en reposo, si se estaba moviendo. Para saber si el sistema se está moviendo, observamos que este cuerpo cuelga, este peso tiende a hacer mover este cuerpo hacia abajo, haciendo que este suba. Y al revés, este tiende a moverse hacia abajo, haciendo que este suba. Para saber cuál gana, vamos a decir, si sube o si baja, lo que hay que hacer es comparar las fuerzas que tiran hacia un lado y otro. La fuerza que tira hacia este lado es el peso 2, mientras que la fuerza que tira hacia este otro lado, ojo, no es el peso, sino la componente del peso en el eje X, P sub X. Así que lo que hay que hacer en estos casos es comparar P sub X, que es la que tira hacia abajo en este cuerpo, con P sub 2, que es la que tira hacia abajo en este cuerpo. Quien gane, pues te va a dar el sentido del movimiento. Entonces, calculamos el peso 2, que es 50. El peso del 1 es 12, pero como no es él el que mueve, en realidad lo que mueve es el PX, la componente en la dirección del movimiento es PX, tenemos que hallar PX. Y aquí al hallar PX nos da 60 newtons. Así que entonces tengo PX tirando para acá con 60 newtons y el peso 2 tirando para acá con 50. Conclusión, se va a mover hacia este lado porque PX le gana a P sub 2. ¿Ah? Eso si no hubiera rozamiento. Habiendo rozamiento, vamos a decir, eso no establece el sentido de movimiento. Habiendo rozamiento, aún no sabemos si se mueve. Sabemos que de moverse se movería en este sentido, pero habiendo rozamiento puede suceder que no se mueva. Porque para atrás, siendo que este cuerpo se mueve para abajo, la fuerza de rozamiento sobre él va hacia arriba. Entonces esta fuerza colabora con el peso 2, frenando al cuerpo, tratando de evitando que el PX, que el 1 descienda, vamos a decir. Así que en primero, como PX1 es más grande que P2, esto se movería hacia este lado, haciendo que el 2 sube y que el PX1 baje. Si no hay rozamiento ya está pronto, se mueve para acá. Pero si hay rozamiento, ahora tengo que tomar en cuenta la fuerza de rozamiento para ver si se mueve. Porque la fuerza de rozamiento se va a sumar a P sub 2, frenándome la caída del cuerpo 1. Como esto en teoría en principio no está en movimiento, la fuerza de rozamiento debe calcularse con el mu estático. La fuerza de rozamiento que trabaja primero es la fuerza de rozamiento estática, la que actúa cuando las superficies están en reposo uno con respecto a la otra, es decir, mientras el cuerpo no se mueve. Y como yo no sé si se mueve, primero tengo que ver, hallar la fuerza de rozamiento con el mu estático. La fuerza de rozamiento es mu por normal. La normal es igual al P sub I, la normal se anula con el P sub I, no con el peso, así que aquí la normal es igual al P sub I. Y el P sub I era el peso por el coseno del ángulo. Están los cálculos aquí. Entonces la fuerza de rozamiento estática es el mu estático 0,05 por la normal 10,5, 0,53. ¿Ah? Y aquí es donde hago el análisis. Aquí explico, te dejo explicado un poco lo que estaba hablando. Aquí abajo hago el análisis. Como el PX1 supera a la fuerza de rozamiento estática hacia arriba, esta que veíamos hacia acá arriba, fuerza de rozamiento la fuerza de rozamiento en general, hacia arriba, junto con el peso 2, las dos no pueden con el PX1. Fíjate que la PX1 es de 60 newton y la fuerza de rozamiento estática hacia arriba con el peso 2 juntas son 50,53. Quiere decir que igualmente el cuerpo cae. Y bueno, como cae, hacemos la ecuación, aplicamos la segunda ley de Newton para cada cuerpo. Para el cuerpo 1 que desciende tenemos PX1 a favor del movimiento porque va para abajo, la tensión y la fuerza de rozamiento hacia arriba, y por eso queda esta ecuación: PX a favor, la tensión y la fuerza de rozamiento en contra del movimiento. Esto se mueve hacia abajo, así que PX va a favor y la tensión y la fuerza de rozamiento van en contra, van negativas. Y en este al revés, como este sube, la tensión va a favor y el peso va en contra. Por eso las ecuaciones quedan así: la ecuación del cuerpo 1, PX1
menos tensión menos fuerza de rozamiento igual masa por aceleración, porque esto es la fuerza neta, y la segunda ley de Newton establece que la fuerza neta igual a masa por la aceleración. Y para el cuerpo 2 que sube, queda tensión hacia arriba, peso hacia abajo, así que tensión a favor, peso en contra, y como eso es la fuerza neta para el cuerpo 2, igual a la masa por la aceleración. Resolvemos el sistema de ecuaciones y llegamos a las tensiones se eliminan, Px1 no, el peso 2 no con su signo, la fuerza de rozamiento no, y aquí sumamos las masas por la aceleración. Planteamos y llegamos a la aceleración del sistema. El otro es muy parecido. La diferencia del otro es que tenemos dos planos inclinados. Así que entonces para que esto se mueva tenemos que ver si el Px1, que es el que tira hacia abajo, es mayor o menor que el Px2, que es el que tira hacia aquí abajo. Recordamos los análisis de fuerzas. Nuevamente, el peso siempre derechito hacia abajo, la tensión a lo largo de la cuerda y saliendo del cuerpo, la normal a 90 grados con la mesa. Luego que dibujé el peso, después que dibujé el peso, hice el sistema de ejes, un eje en la normal y un eje en el plano. Después de dibujar el peso, descompongo el peso hacia el plano, hacia la línea de la normal, tengo el peso y descompongo el peso hacia el plano del movimiento y tengo peso x. Lo mismo hago aquí, la normal a 90 grados, el peso derechito hacia abajo, la tensión saliendo del cuerpo a lo largo de la cuerda. Descomponemos el peso en px hacia el plano y pi hacia la normal. La fuerza de rozamiento ya te la dibujé, pero hay que hacer un análisis previo de ver para dónde se mueve esto. ¿Qué hacíamos comparando? Repito, el px2, que es el que tira hacia abajo en este, con el px1, que es el que se tira hacia abajo en este. Ahí van todos los cálculos y descubrimos que el px2 ¿sí? es 17,3 y que el px1 es 5, o sea que de moverse esto se movería, como establece aquí, haciendo que el 2 baje y que el 1 suba. Pero como hay rozamiento aún no sabemos si se mueve, porque ahora como este se movería hacia abajo tiene fuerza de rozamiento hacia arriba, como este se movería hacia arriba tiene fuerza de rozamiento hacia abajo, entonces este px2 tendrá que vencer a la fuerza de rozamiento de este, al px y la fuerza de rozamiento de este. Conclusión: si el px2 logra ser superior, ser mayor que la fuerza de rozamiento 2, la fuerza de rozamiento 1 y el px1, todos juntos, si logra ganarle a los tres, pues se va a mover en ese sentido. Como aún no sabemos si se mueve, tenemos que trabajar con los mu estáticos, con las fuerzas de rozamiento estáticas. Aquí están calculadas las dos fuerzas de rozamiento para cada uno de los cuerpos. La fuerza de rozamiento estática del 1, mu estático por normal. Recuerda que la normal en estos ejercicios es igual al pi. La fuerza de rozamiento estática del 2. Ahora sumamos la fuerza de rozamiento estática del 2, la fuerza de rozamiento estática del 1 y el px del 1. Todo eso junto no logra vencer al px2. Por lo tanto, esto se mueve efectivamente hacia el lado px2. Planteamos las ecuaciones. Como este se mueve hacia abajo, queda px a favor, tensión y fuerza de rozamiento en contra, positivas y estas dos negativas. Este al revés sube, así que esta queda positiva y estas dos quedan negativas. Fuerza a favor menos fuerza en contra. Los signos de estas ecuaciones no importan mucho, creo que ya te lo dije. Lo importante es que todo sea cuento. Esto es un planteo de vectores. En realidad, aquí lo estamos llevando, la parte vectorial la estamos tomando en cuenta con los signos. Como esto se mueve hacia abajo, le pusimos positivo a lo que se mueve hacia abajo en el cuerpo 2. La tensión y la fuerza de rozamiento van hacia arriba, por eso van con signos contrarios, no van para el mismo lado. La aceleración es hacia abajo, por eso va positiva, igual que el px2. En el caso del otro que sube, queda la tensión hacia arriba, positiva, estamos tomando positivo hacia arriba en el otro cuerpo, en el 1, y px y fuerza de rozamiento, que van en sentido contrario, negativas. Como la aceleración es hacia arriba, va con el mismo signo de la tensión que va para el mismo lado. Se eliminan las tensiones y queda el px2 que no se fue, px1 restando que tampoco se fue, la fuerza de rozamiento 1 y la fuerza de rozamiento 2. ¿De acuerdo? Sustituimos y llegamos a la aceleración del sistema. Bueno, y ahora sí empieza el repartido último, ese que me diste, que es un repartido un poco más sencillo.
Bien, en este repartido casi todas las situaciones están en equilibrio, casi todos los cuerpos están en equilibrio. Por eso pienso que iría primero este y después el otro, pero no sé. En equilibrio no hay aceleración. Y si no hay aceleración tenés dos opciones de estado de movimiento. Si no hay aceleración, el cuerpo o está en reposo, quieto, o si no hay aceleración, el cuerpo se puede estar moviendo con velocidad constante. Es decir, desde el punto de vista físico no hay diferencia entre estar en reposo y estarse moviendo con velocidad constante. En los dos casos el cuerpo está en equilibrio, y si no hay aceleración sucede que la fuerza neta sobre el cuerpo va a ser cero. Aquí te pongo un poco el resumen de todo ese análisis. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento en línea recta uniforme se refiere a que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, pues la aceleración es cero, y si la aceleración es cero, la fuerza neta es cero. Conclusión, en estos ejercicios la idea es anular las fuerzas. Todo lo que va para un lado tiene que ser igual a todo lo que va para el otro. Por eso en este primero, que teníamos una fuerza hacia la derecha de 1500 newtons, si el cuerpo va con velocidad constante, si está en equilibrio, pues tendrá que haber una fuerza retardadora, de rozamiento, lo que sea, exactamente igual y contraria. Para que yo siempre tengo que lograr que la fuerza neta sea cero. Así que si tengo 1500 para la derecha, pues tendré que tener 1500 para la izquierda. ¿Quién lo hace? No interesa. En este caso supone, dice ahí, fuerza retardadora. Lo mismo vamos al 2. En el 2 teníamos un cuerpo colgado de una cuerda. Entonces, si analizamos la fuerza, tenemos la tensión en la cuerda. Recuerda que la tensión siempre se hace saliendo del cuerpo. Tenemos el peso que siempre va derechito hacia abajo. Y había una fuerza que lo aguantaba así, que lo sostenía. Aquí vamos a trabajar en dos ejes, un eje Y y un eje X, por lo cual esta tensión, que no está en ninguno de los dos ejes, se descompone hacia el eje Y en T sub I y hacia el eje X en T sub X. Este ángulo de 60 va a ser este, por muchas razones. Si acá hay un triángulo rectángulo, este ángulo es de 90, así que si este ángulo es de 60, este de acá es de 30. Porque no te olvides que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180, así que si este es 60 y este es 90, entre estos dos tengo 150, este tiene que ser de 30 que me sume 180. Si este es de 30, pues este es de 60 porque esto está a 90 grados. Con lo cual, T sub I aquí es cateto adyacente al ángulo, así que va a ir con el coseno, y T sub X es cateto opuesto al ángulo, sea que lo mire en este triángulo, o sea que lo mire en este triángulo. T sub X, esto vendría a ser esto. T sub X es cateto opuesto, va a ir con el seno, y T sub Y es el cateto adyacente, va a ir con el coseno. Y como esto está en equilibrio, la fuerza neta en cada eje, los ejes se analizan por separado, la fuerza neta en cada eje va a ser cero. Por lo tanto, si esto está en equilibrio, T sub I que tira hacia arriba se tendrá que anular con el peso, que es quien tira hacia abajo. Y F que tira hacia la derecha se tendrá que anular con T sub X, que es quien tira a la izquierda. Equilibrio, entonces, fuerza neta cero. Entonces, Tx que tira hacia la izquierda igual a fuerza hacia la derecha. Ti que tira hacia arriba igual al peso hacia abajo. Ti, por coseno, por ser cateto adyacente, todo cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno del ángulo. Así que Ti es por coseno, en este caso igual al peso. El coseno es 60,05, está multiplicando, pasa dividiendo debajo y tengo que la tensión en la cuerda es de 1000 newtons. Una vez que hallo la tensión, voy a Tx. Porque Tx, por ser cateto opuesto, es la hipotenusa, que es la tensión, por el seno del ángulo. Y es igual a F, ya lo veíamos aquí arriba. Entonces, la tensión es 1000, por el seno igual a F, el seno es 60, es 0,866, así que la fuerza da 866 newtons. Pues vamos al 3. En el 3 tenemos un cuerpo sobre una superficie lisa. Cuando la superficie es lisa, no tiene rozamiento. O sea, lisa significa entonces que no hay rozamiento. Fuerza de rozamiento es cero. Tengo dos fuerzas de 2 newtons hacia la derecha. Si este cuerpo está en equilibrio, la fuerza neta tiene que ser cero, así que por lo tanto tengo que tener una fuerza de 4 hacia la izquierda. Si tengo 4 hacia la derecha y 4 hacia la izquierda, pues la fuerza neta es cero. ¿De acuerdo? Estas dos, como están para el mismo lado, se suman, y esta en sentido contrario se resta. El cuerpo está en equilibrio si está quieto o
si se mueve con MRU, que es lo que creo que te pregunta por allí. Siempre con MRU. Aquí tenemos un cuerpo tirado por dos fuerzas, cada una de esas fuerzas es de 100 newtons. Si está con movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es 0, entonces está en equilibrio, que es lo que pregunta por allí. Si está en equilibrio, pues la fuerza resultante tiene que ser 0. La fuerza resultante de todas las fuerzas, la fuerza neta, vamos a decir. Acá preguntan cuánto vale la fuerza resultante solo entre estas dos, no la total sobre el cuerpo, sino solo entre las dos que van tirando. Es decir, si yo voy tirando con una fuerza para acá y una para acá, es lo mismo que si tirara con una única fuerza por el medio. El valor de esa fuerza sale sumando estas dos por lo que se llama regla del paralelogramo, que es hacer tiqui 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 y hacer acá un paralelogramo. Por esta punta tengo que trazar una paralela a esta y por esta una paralela a esta. Donde se crucen, ahí va a estar la fuerza neta. Y esto acá, como este ángulo es de 90 grados, me queda aquí un triángulo rectángulo, donde yo estoy queriendo hallar la hipotenusa. Y la hipotenusa, teorema de Pitágoras, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos son F2 y F1. De ahí que la fuerza resultante, esta fuerza al medio que equivale a estas dos juntas, esta fuerza resultante al medio es de 141 newtons, ojo, no es de 200, porque tengo 100 para acá y 100 para acá, pero están formando un ángulo, no me totalizan 200, me totalizan un poco menos, 141 newtons. Dice que hay una fuerza F para atrás, creo. Si hay una fuerza F para atrás, como el cuerpo está en equilibrio, esa fuerza F para atrás tiene que valer lo mismo que la otra, 141 newtons. La fuerza resultante, 141, pues la fuerza F hacia atrás es igual en dirección, el módulo, pero en sentido opuesto. Así que en 0. Bueno, acá tenemos un cuerpo sostenido por dos cuerdas. Y está en equilibrio, así que si está en equilibrio la fuerza neta es 0, así que se trata de anular las fuerzas, todas las que vayan para un lado igual las que van para el otro. Por lo tanto aquí tengo estas dos hacia arriba, se anulan con esta, así que cada una de estas tiene que ser 250, así tengo 250 más 250, 500 hacia arriba y 500 hacia abajo. Después creo que hay un error ahí en la letra. Me parece que en la letra tendría que haber dicho que cada fuerza soportaba 300, o cada cuerda soportaba como máximo 300, pero ahí dice que cada cuerda soporta 600. Así que si las cuerdas soportan hasta 600, no se rompe porque las tensiones son de 250. Este ejercicio lo engancha con el problema 2, dice, la esfera del problema 2 es de 500 newtons de peso. Por lo tanto, si estas fuerzas aguantan hasta 600, yo puedo sostener a la esfera que pesa 500 si cada cuerda aguanta, soporta 600, que es lo que dice la letra, pero ahí aparentemente era 300, por eso te dicen ahí en la solución que no aguanta. Pero la primera parte, la esfera del problema 2 de 500 newtons, ¿la cuerda la soporta? Pues sí, la soporta, porque la fuerza aguanta, la cuerda aguanta hasta 600, si aguantara 300 no, pero si aguanta hasta 600 sí. Ahí te dice que no, pero para mí está mal. Para tirar lateralmente, no, porque la fuerza lateral en el ejercicio anterior, recordamos que la fuerza lateral en el ejercicio anterior, era de 866 newton, creo, sí, acá está. Recuerda que la fuerza lateral en el ejercicio anterior era 866 newtons, la fuerza F esta que tiraba lateral. Bueno, esa no. Si yo usara esas cuerdas en este cuerpo, como esto pesa 500, puedo sostenerlo con una fuerza con una cuerda que soporta 600. Pero esta cuerda no, porque esta fuerza es de 866 y la cuerda aguanta solo hasta 600. Luego en el ejercicio 6 se trataba de un cuerpo apoyado que lo empujábamos, creo, y permanecía en reposo, ¿no? Si permanece en reposo, la fuerza neta es 0. Así que, por lo tanto, si yo empujo con una fuerza de F de 50 newton hacia la derecha, la fuerza de rozamiento se va a ir adaptando, se adapta. La fuerza de rozamiento es variable.
Si vos empezás a empujar algo, le haces varias fuerzas hasta llega un momento que lo despejás, pero hay un montón de fuerzas que tú haces, que tú puedes hacer mientras no los puedes mover. Mientras tú no puedes mover, la fuerza que empuja hacia adelante va a ser igual a la fuerza de rozamiento que tira hacia atrás. Así que si esto no se mueve y la fuerza hacia acá es de 50, pues la fuerza de rozamiento es también de 50. ¿Ah? ¿Qué tiene que suceder para que el bloque se ponga en movimiento? Pues para que el bloque se ponga en movimiento tú tienes que vencer la fuerza de rozamiento estática, que es la que lo mantiene pegado al piso. Por lo tanto, si tú quieres que el cuerpo se empiece a mover, tendrás que hacer una fuerza hacia adelante ligeramente mayor que la fuerza de rozamiento estática, que es la máxima fuerza de rozamiento que actúa entre los cuerpos. ¿Ah? Entonces hallamos la fuerza de rozamiento estática, mu estático por la normal. Aquí la normal es igual al peso, porque el peso está para abajo y la normal para arriba y se tienen que anular entre sí. Bueno, entonces la normal se anula con el peso, vale lo mismo. Entonces la fuerza de rozamiento estática es 80 newton, quiere decir que para que esto se despegue del piso y entre a moverse, tú tienes que hacer una fuerza mayor que 80 newtons. ¿Está? O sea, 80,000 ya lo despega, 0,001 ya lo despega. Después que se inicia el movimiento, la mínima fuerza para mantenerlo en movimiento, es la fuerza de rozamiento cinética. Después que se entra a mover, empieza a trabajar la fuerza de rozamiento cinética. Y para que se mantenga el movimiento con velocidad constante, pues tendrás que hacer una fuerza equivalente a esa fuerza de rozamiento cinética o dinámica que siempre está. Y se calcula igual que la otra, pero con el mu dinámico o cinético, como le quieras llamar, que es siempre un poquito más chico que el estático. Es acá 0,20. Quiere decir que para que se empiece a mover, 80. Pero una vez que se mueve, ya hay que hacer menos fuerza para mantener el movimiento, 40 newtons. En este cuerpo nos pedía el análisis de fuerza, nos pedía las componentes en cada eje. La normal en el eje en el perpendicular plano como siempre, el peso, el peso se compone en PI y PX, la fuerza de rozamiento, este ángulo de 30 es el mismo que este aquí siempre. PI aquí es cateto adyacente, por eso aquí PI va por el coseno. Recuerda que adyacente se asocia con coseno y opuesto con seno. Como PI es cateto adyacente al ángulo, va a ir hipotenusa, que es el peso, por el coseno. Y PX, como es el cateto opuesto al ángulo, esto es lo mismo que esto, PX, por ser cateto opuesto, va a ir hipotenusa por seno del ángulo. ¿Ah? Y ahí tenés los valores. Esto está en reposo, así que la fuerza de rozamiento que está trabajando es la fuerza de rozamiento estática. Y como esto está en equilibrio, la normal se anula con el PI y PX se anula con la fuerza de rozamiento. Recuerda que cuando descomponemos el peso en PI y PX, el peso es como si no existiera más. En lugar de pensar que tenés el peso acá, tenés que pensar que tenés PX y PI. El peso ya no existe más. ¿Ah? Después creo que pregunta por ahí si podría saberse el valor de la fuerza de rozamiento. No sé cómo es el tema, ¿no? Porque fíjate bien la pregunta y yo no me la recuerdo ahora y no la tengo acá. La respuesta es no, porque el mu, cuando vos haces mu estático por normal, te da el máximo valor de la fuerza de rozamiento estática. Y hay un montón de fuerzas de rozamiento hasta encontrar ese valor. Bueno, aquí se trata de empujar una mesa, creo que es una mesa que se empuja. Una fuerza de 35, pues entonces la fuerza de rozamiento tiene que ser también de 35, porque está en equilibrio, no se mueve. ¿Ah? Recuerda que la fuerza de rozamiento se va adaptando a la fuerza que tú vas haciendo, hasta que llega la fuerza de rozamiento estática, donde se rompe y se entra a mover. Pero mientras no se entre a mover, enganchado con el ejercicio anterior, la fuerza de rozamiento va variando, va siendo siempre igual a la fuerza que tú estás haciendo mientras no lo mueves. Así que entonces, si la fuerza que logra mover la mesa es de 70 newtons, pues la fuerza de rozamiento estática máxima va a ser de 70 newtons. Aquí es la misma mesa, pero nos dicen que se empieza a mover cuando hacemos una fuerza de 90 newtons. Así que esa fuerza de 90 newtons es la fuerza de rozamiento estática máxima.
y con la fuerza de rozamiento estática máxima es que yo puedo hallar el mu estático. Despejamos, recordando que la fuerza de rozamiento es mu por normal, de ahí despejamos la fuerza, el coeficiente de rozamiento, perdón, fuerza de rozamiento sobre normal nos queda, ¿no? Porque si tengo fuerza de rozamiento igual mu por normal, la normal que está multiplicando pasa dividiendo. Tenemos publicidad de fondo y bueno, ¿qué le va a hacer? Esto es física en tiempos de cuarentena, física desde la casa. Después dice, si aplicamos una fuerza, esa es la fuerza para mantenerlo en movimiento. Si el mu cinético es 0,40, recuerda que el mu cinético siempre es un poco menor que el mu estático. Si el mu cinético es de 0,40, ¿qué fuerza habrá que hacer para mantener esta mesa moviéndose con velocidad constante? O la fuerza mínima para que logre mantenerse en movimiento. Pues esa fuerza mínima es la fuerza de rozamiento cinética. La fuerza, recuerda que esto siempre está en equilibrio, así que la fuerza que va para acá es igual a la que va para acá. Si es la fuerza mínima para que se mantenga el movimiento, pues esa fuerza tendrá que ser igual a la fuerza de rozamiento cinética, que es la que trabaja cuando ya el cuerpo se entró a mover. Y se calcula siempre mu por normal, pero con el mu cinético que es 0,40. Y la normal en este caso igual al peso. En el 11 tenemos un cuerpito en un plano inclinado, nos preguntan si este ángulo es 60, ¿cuánto vale este? Estos dos ángulos son siempre iguales. El análisis clásico de un plano inclinado, el peso, la normal a 90 grados, el peso que se compone en X y en Y. Y bueno, como esto está simplemente apoyado, no hay ninguna cuerda que lo sostenga. Un cuerpo en un plano inclinado, si no se mueve, o si se mueve también, hay una fuerza de rozamiento hacia arriba. La diferencia entre si se mueve y no se mueve es que si no se mueve, esta fuerza vale lo mismo que esta, si está en equilibrio. Este es del semáforo. Un semáforo sostenido ahí por una cuerda y unos soportes, y había que hallar cuánto valía cada una de esas fuerzas. Y bueno, entonces la fuerza de la cuerda es la tensión, hay una fuerza de F hacia allá que hay algo que lo está empujando, y el peso. Y como tenemos que trabajar en dos ejes, la tensión, que no está en ninguno de los dos ejes de trabajo, ni en el eje Y ni en el eje X, la tensión la descomponemos hacia el eje Y, TI, y hacia el eje X. Nos da este ángulo, así que si nos da este ángulo, TX es cateto adyacente para ese ángulo, así que TX irá con el coseno, siempre cateto adyacente, hipotenusa por coseno, hipotenusa que esté en este triángulo, T por coseno. Y TI pasa a ser cateto opuesto para ese ángulo, es hipotenusa por seno, tensión por seno. Como está en equilibrio, TI se anula con el peso, TI vale lo mismo que el peso, y F lo mismo que TX, parecido con lo que ya hicimos, y ahí está el análisis, ¿no? Como el peso es igual a TI, y TI es T por el seno del ángulo, el seno que está multiplicando pasa dividiendo, el seno de 30 es 0,5, 200 sobre 0,5, 400, newtons es la tensión. Una vez que hallo la tensión, vengo a TX, que es T por el coseno del ángulo, 400 por el coseno de 30, que es 0,866. No verifiqué la cuenta, puse la solución del resultado que creo que está bien. Verifícalo. Y en el 13 tenemos poleas, y a través de las poleas tratamos de levantar cuerpos. Las poleas, el objetivo de una polea, en principio es cambiar la dirección de la fuerza, como se nota aquí. Es más cómodo tirar hacia abajo que estar así tirando hacia arriba de repente. Por ejemplo, si sacas agua de un aljibe, te das cuenta de eso, ¿no? La polea no es que vaya a pesar menos, el balde va a pesar igual lo mismo. La diferencia es que en lugar de estar tirando hacia arriba, estás tirando hacia abajo y es mucho más cómodo, vamos a decir, es mucho menor esfuerzo. Entonces aquí tengo 400 hacia abajo y tengo dos cuerdas hacia arriba, porque esta cuerda que sostiene y yo estoy haciendo fuerza en esta otra punta de la cuerda. Si tengo dos fuerzas hacia arriba y una hacia abajo, como está en equilibrio, estas dos juntas tienen que darme lo mismo que esta. Así que por lo tanto esta fuerza va a ser 200, así 200 y 200, 400 hacia arriba, 400 hacia abajo. Y en este sistema, las poleas móviles se usaban muchos antes en los talleres para levantar motores, porque cada polea móvil que yo tenga, móvil, no fija, cada polea móvil me disminuye la fuerza a la mitad. Fíjate cómo es el sistema. Yo aquí tengo 400 y tengo esta polea móvil, esta que estaba fija.
al techo. Esta se mueve, cuando yo tiro de esto la apuesta sube o baja. Entonces yo aquí tengo dos cuerdas y una fuerza hacia abajo, quiere decir que cada una de estas fuerzas vale 200. Esta polea, como no es móvil, lo único que hace es invertirme la fuerza, hace que yo haga 200 hacia abajo, así que por eso es lo mismo 200. Pero por cada polea móvil yo tengo la mitad siempre de esto. Si yo aquí agregara otra polea móvil tendría 100 y 100, si agregara otra tendría 50 y 50 y así sucesivamente. Después tengo un cuerpo apoyado contra la pared que lo sostengo. Le hago una fuerza, lo presiono contra la pared y eso evita, al presionarlo contra la pared, evita que se caiga. Entonces las fuerzas son la fuerza F que lo empuja hacia la pared y la pared reacciona con su normal, la fuerza de la superficie de apoyo. Recuerda que la normal va a 90 grados, por eso queda para allá. El peso hacia abajo, y como este cuerpo está apoyado en la pared, tiende a caer, la fuerza de rozamiento es hacia arriba, siempre contraria al movimiento de la fuerza de rozamiento. Y como está en equilibrio, pues las fuerzas son iguales. La F es igual a la normal y la fuerza de rozamiento igual al peso. Y el mu, como ya vimos, fuerza sobre normal, y ahí nos queda el valgo. ¿De acuerdo? Y pronto, por ahora es todo.